Qué bueno poderme dirigir hoy a todos ustedes. Sé que el Señor está aquí con nosotros y será un tiempo de mucha bendición y de mucho provecho. Yo quería decirte en este momento que durante la decadencia del sacerdocio de Elí y de sus hijos, ellos estaban, como se dice, muy pendientes del arca, pero el arca fue capturada por los filisteos. Recuerden que en ese tiempo los sacerdotes no podían pasar el velo, cruzar ese velo. Eso los detenía. Ellos podían participar de ceremonias, de rituales, pero hasta ese momento las cosas iban bien, entre comillas, pero faltaba muchas cosas que en este momento hoy las vamos a tratar y vamos a desarrollar. Luego los filisteos tienen que devolver esa arca, el arca de Dios, y resulta que al retenerla, ¿cómo se dice? Le reparó juicio y cayeron plagas y tumores en el pueblo. Eso se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 5, como referencia. Entonces, Dios deseaba trasladar el arca a, ¿cómo se dice?, a un lugar que por su soberanía ya él había determinado un lugar y entonces él desea establecer un sacerdocio conforme al Espíritu Santo. Para esto ya David es él es establecido como un fundador del templo y de su ritual y Dios le había encomendado que lo hiciera, pero en su culminación él va a, ¿cómo se dice?, a delegarle o encomendarle esa misión a su hijo Salomón para que pueda terminar de desarrollar esta encomienda. Entonces Dios, ¿cómo se dice?, inquieta el corazón de David y David quiere, ¿cómo se dice?, levantar un templo. Pero antes de construir ese templo, Dios le dice que tiene que levantar una morada en forma de tienda o de tabernáculo, donde Él se va a glorificar, donde Dios se va a manifestar, y así lo hace David. Sin embargo, David comete algunos errores que en este momento vamos a poder ver esas enseñanzas que traen esos errores importantes que él cometió y que son enseñanzas para nuestra vida, para todo equipo de alabanza y para cualquier hijo de Dios. Yo no sé si tú has pensado cuando vas a hacer una consulta médica y si de casualidad tú tienes un defecto o una muela, algo que tienes que hacerte, ¿verdad? Tú no necesariamente vas a hacer una consulta, pero vas a ir a un ginecólogo, porque sería un error. Tú vas a hacer la consulta pues donde corresponde, donde un odontólogo. Pues en este momento yo te voy a hablar el título de esta enseñanza se llama El error de hacer algo correcto de una forma incorrecta. Y para eso vamos corriendo a estudiar en Primera de Crónicas el capítulo 13, del versículo 1 al 13. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice así: después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y de todos los oficiales, David y dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es de lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. Aquí hay varias cosas muy importantes. David tenía una buena intención en el proceso de hacer ese traslado del arca, buscando el consejo en los principales líderes. Pero el primer error que él cometió fue que no consultó primero a Dios de cómo tenía que hacerse ese traslado. En segundo lugar, también este versículo nos enseña que David reconoció, al igual que el pueblo de Israel, que no habían consultado por mucho tiempo el arca, ya que desde el reinado del rey Saúl la adoración había sido omitida y obviamente todos los levitas se habían esparcido.
En tercer lugar, también podemos aprender que el arca estuvo mucho tiempo en la casa de Abinadab, exactamente por 20 años. Y Saúl nunca se había interesado por ella. ¿Qué podemos aplicar en este momento o qué nos enseña este primer versículo a nosotros, a cualquier equipo de alabanza como hijos de Dios? Que este equipo de alabanza tiene la responsabilidad, o todo equipo de alabanza tiene la responsabilidad de consultarle a Dios en cuanto a todo lo que le corresponde hacer integralmente en el manejo de lo que estoy refiriéndome de la presencia de Dios, la escogencia de canciones. ¿Qué canciones usted escoge? ¿Cómo se dice? ¿Por qué las escoge? Porque son canciones de moda, porque son canciones de un ritmo muy bonito, porque son canciones que ahorita se escuchan o porque son canciones que Dios está poniendo como una dirección específica para este tiempo, para una reunión. ¿Cuáles son las enseñanzas ministeriales que tú escuchas? ¿A quién escuchas? ¿A quién tú te diriges para buscar consejería? ¿Cuáles son los roles? ¿Quién canta? ¿Quién, cómo se dice, toca un instrumento en X reunión? Todas estas cosas son importantes que usted de verdad pongas atención en este momento. Técnicas y en todo lo pastoral. ¿A quién tú estás de verdad escuchando como pastor? La palabra que esa persona te da. Todo esto tiene que ver con el manejo de la presencia de Dios. En segundo lugar, vamos a seguir, dice aquí el versículo 4. El acuerdo del pueblo y del liderazgo, puse yo en este subtítulo, dice el versículo 4, a la asamblea le agradó la propuesta y se acordó que se hiciese así. El hecho de que la congregación, una congregación X y el liderazgo propongan a sí mismo un acuerdo, no necesariamente este acuerdo es la voluntad de Dios, porque el gobierno de Dios no es un gobierno democrático en cuanto a los asuntos del reino. El gobierno de Dios es un gobierno recto, justo. ¿Y en qué podemos nosotros en este momento aplicar? Que todos podemos aportar, todos podemos opinar, todos podemos proponer buenas ideas para hacer las cosas de una manera excelente, pero no necesariamente lo que hemos propuesto es, ¿cómo se dice?, va a hacer o decirnos que es la voluntad de Dios para este tiempo. Entonces, en otras palabras, es muy importante, en tercer lugar, estar atento a todas las direcciones de Dios para saber y precisar y asegurarnos de que lo que estamos haciendo como equipo de alabanza es la voluntad de Dios. Cuarto, ¿por qué menciono la palabra levita? Porque usted y yo se supone que somos levitas, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que Dios nos ha hecho una encomienda, que Dios nos ha dado una responsabilidad en este tiempo. Y la palabra levita significa uno que es ligado al templo, ligado a la casa, ligado a la presencia de Dios. E imagínese cuando un cordón, qué lindo es saber que usted está ligado a la presencia de Dios. Y no solamente podemos estar ligados a la presencia de Dios, sino también a sus pastores. Usted tiene que estar ligado a su pastor, usted tiene que estar ligado a la casa donde usted está participando y usted está recibiendo la palabra de Dios. Usted tiene que estar ligado al pueblo de Dios. Usted tiene que estar ligado a sus hermanos, al equipo que trabaja con usted en todo lo referente a la alabanza y la adoración. Es muy importante también saber como quinto que la función de levita es que usted es un encargado en todo lo relacionado a, ¿cómo se dice?, al templo. Y ahí incluye obviamente la adoración, su estilo de vida, la alabanza que usted ofrece, los sacrificios espirituales. Yo les hablé anteriormente que ya no estamos bajo un mandato como lo tenía Moisés, que ofrecían sacrificios de animales. Ahora nosotros nos corresponde ofrecer sacrificios espirituales. Dice Hebreos 13,
5, así que ofrezcamos a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo, es decir, sacrificios espirituales, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy es necesario ofrecer esos sacrificios espirituales, esas ofrendas y muchas cosas más nos corresponden a nosotros como levitas. Vamos a seguir. Dice, el arca es el objeto establecido por Dios para que se invoque su nombre. Versículo 5. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel desde Gihor en Egipto hasta Lebón Hamat para trasladar el arca que estaba en Kearit Yarim de Judá. Luego David y todo el pueblo fueron a Balá, que es Kiriat Jarim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Por eso acaba de mencionar este pasaje de Hebreos, porque se supone que el arca es el lugar de encuentro donde Dios se encontraba con el pueblo, donde ahí se manifestaba la presencia de Dios, pero ahora la presencia de Dios vive dentro de ti, la presencia de Dios mora dentro de ti. Ahora la presencia de Dios es un lugar donde se supone que se tiene que proclamar el nombre de Dios, porque tú como levita, como músico, como adorador del Señor, como una persona que de verdad se mueve en ese ámbito donde de verdad está la presencia de Dios, cada vez que nosotros levantamos el nombre del Señor, estamos hablando, estamos anunciando una verdad espiritual, una verdad que no se va a quedar en el vacío, una verdad de Dios que va a transformar la atmósfera en la que estamos, una verdad de Dios que se anuncia y se declara como una verdad espiritual para que sucedan cosas en cada servicio, en cada reunión, donde las personas van a ser libres, donde las personas van a ser transformadas por la presencia de Dios, donde las personas van a ser libres, donde las personas, y usted es esa voz profética, usted es esa voz que se levanta en el altar para anunciar esa verdad espiritual que va a cambiar la vida de muchas personas. Usted es ese adorador que está tocando, ese tañador que está trayendo libertad a través de esas cuerdas, a través de esos tambores. El Señor va a traer transformación a la iglesia, y tú tienes que saber también que hoy también tú te estás convirtiendo en una persona, en una voz, en tu altar familiar en casa. Mientras no podamos reunirnos todos en una iglesia, refiriéndome al edificio, tú eres esa voz que se tiene que levantar en tu altar, en tu casa, en ese altar familiar, para que también esas personas puedan recibir de Dios. Vamos a seguir. Carro nuevo, como punto en el versículo 7. ¿Por qué le puse un carro nuevo? Dice el versículo 7, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Imagínense, este es el segundo error. El primer error fue que no consultaron a Dios primero, y en segundo lugar, el segundo error es que trasladaron el arca en una carreta nueva. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 15:2. Luego dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan para siempre. Solo tú, como levitas, eres la persona asignada, la persona que Dios de verdad escogió para poder trasladar el arca de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que no era correcto trasladarla en un carro nuevo. En segundo, el arca debía ser llevado en los hombros de los levitas. Usted me dice, ¿cómo? Bueno, ahora la llevamos en el corazón. Ahí llevamos la presencia de Dios. Usted es responsable como yo de poder llevar la presencia de Dios. Pero también tenía que ser trasladada de la manera establecida por Dios y por aquellos a quien Dios les había asignado para hacerlo.
En otras palabras, la aplicación es que hoy este carro nuevo significa una lección para la iglesia actual, para la iglesia del Señor. La iglesia somos tú y yo, todos los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Esa es la iglesia del Señor y esta lección se aplica porque Dios quiere que en este tiempo se asignen. La iglesia del Señor asigne las personas idóneas, las personas correctas para poder dirigir o estar en un ministerio de alabanza y de adoración y todo relacionado con la presencia de Dios. No es una persona profesional, no estoy, al contrario, sé que Dios quiere usar personas y a Dios le gusta la excelencia. Pero no nos equivoquemos con que la profesionalismo o que cante muy bien o que toque muy bien o que le guste cantar es que sea una persona que Dios haya llamado para ejercer este llamado. Tiene que haber una pasión, es un llamado, es una escogencia divina. Usted tiene que saber que Dios le llamó en lo privado y le confirmó tal vez a través de otras personas que usted tiene ese llamado en todo lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Hay muchas enseñanzas hoy en cuanto a el manejo de la presencia de Dios en la Biblia, que nos hablan del temor, de la reverencia, de la humildad, de la santidad, de la responsabilidad, del carácter de un músico. Todo eso usted lo puede buscar. Pero el carro nuevo representa esos métodos, esas estructuras humanas, lo acabo de decir, humanas, que están infiltradas en la iglesia. Yo te digo, la presencia de Dios no es para ponerla en un carro nuevo. La presencia de Dios es santa, es sublime, es pura. La presencia de Dios no es para exponerla como un espectáculo. La presencia de Dios no es para entretener en este tiempo. La presencia de Dios es para que se mueva y pueda transformar tu corazón como el mío. Empieza por los músicos, empieza por nosotros como adoradores, pero también va a transformar el corazón de un líder, de un pastor, de toda su iglesia. El carro nuevo representa también las ideas nuevas, las innovaciones, las cosas que hoy están siendo infiltradas en la iglesia. Pero yo te pregunto, ¿son la voluntad de Dios? ¿Son las cosas que le agradan a Dios? ¿Son la voluntad de Dios? No podemos establecer, como se dice, o cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Ya no podemos, no necesitamos un carro nuevo. Te digo, lo que necesitamos es el espíritu. Dijo el Señor, no es con espada ni con ejército, es con el espíritu de Dios. No nos equivoquemos, equipo de alabanza. Necesitamos la guianza, la presencia del Espíritu Santo en cada detalle, en cada cosa que hagamos. Y aquí decía en el versículo 7, ¿quiénes guiaban la carreta? La carreta era guiada por los hijos de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. Usa significa fuerza humana y Agío significa amigable. Estas personas representan, estas dos personas, Agío y Usa, representan las metodologías, los buenos esfuerzos humanos y las buenas intenciones, pero no necesariamente todas estas cosas que te acabo de mencionar son direcciones divinas. En este momento hay algo que se está moviendo en todo servicio de la iglesia. Se está dirigiendo con mucha fuerza frente a un frente amigable. Pero si no buscamos la voluntad de Dios, si no le consultamos al Señor, esas cosas van a terminar en nada. Van a ser servicios vacíos, pero sin un mover, sin la presencia de Dios. Las personas van a salir igual como entraron. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero cuando Dios está presente, la presencia de Dios va a hacer cosas maravillosas, como lo está haciendo en este tiempo, porque te está cambiando, está quitando todo metodología, todo paradigma, toda estructura vieja que teníamos en nuestra mente. Él va a establecer lo nuevo, sí, pero lo nuevo conforme al Espíritu Santo. También dice aquí en estas notas que yo apuntaba que actualmente el liderazgo trae a las congregaciones cambios externos en la producción de un culto y no está mal. Pero el problema es que la mayoría de veces esto se convierte en sustitutos del Espíritu Santo.
Y como se dice, y todas estas expresiones, aunque son buenas, no son malas, pero no atraen la presencia de Dios. Y inclusive los músicos pueden adoptar posturas, pero yo te pregunto, ¿son posturas que vienen, como se dice, de un corazón de adorador? Porque al fin y al cabo, todo equipo de alabanza que participa en esta cosa más hermosa que Dios nos ha encomendado, que es poder llevar la presencia de Dios y poder dirigir al pueblo para que pueda de verdad entrar esa presencia de Dios. No se trata de canciones bonitas, no se trata de nosotros, se trata de Dios, pero se trata del corazón. Por eso te mencioné anteriormente, si de verdad adoras con el corazón con el que adoró un David, era un corazón sensible, era un corazón que reconocía el pecado, era un corazón que lo buscaba de día y de noche, era un corazón que sabía reconocer cuando había fallado, pero era un corazón agradecido, era un corazón que adoraba con todas las cosas que él hacía. Así es como Dios está apuntando a tu corazón, a cargar en tu corazón la presencia de Dios, a cuidarla, a honrarla, a que todas las personas, cuando tú te diriges en un ministerio público y estás delante de una plataforma, no se te olvide que estás adorando a tu Dios, que no adoras la adoración, adoras al Dios de esa adoración, pero que Dios está mirando tu corazón. Dios no mira las apariencias, Dios mira tu corazón. Dios no mira la fuerza humana, Dios mira lo que está, el propósito por el cual tú estás tocando esa mañana o esa noche, el propósito por el cual tú estás levantando su nombre, el propósito por el cual tú estás declarando una canción. Eso es lo más importante en toda esta enseñanza. No son las fuerzas humanas, recuerda, es por el Espíritu Santo. Dice el versículo 8, gran entusiasmo. Y David y todo Israel danzaban ante Dios con todo entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. David era un gran intérprete musical, un adorador de muchas habilidades, y él estaba tan entusiasmado y él creyó que esta era una gran oportunidad porque se trataba de trasladar el arca de Dios, de la presencia de Dios, y él creyó que esta era una gran oportunidad para desarrollar sus talentos, para usar su fuerza, su energía. Pero ocurrió algo fatal estaba por suceder. Y esto ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, pero yo quiero decirte que por eso, como equipo de alabanza y todas las cosas que hacemos en la iglesia, si tenemos un programa bien planeado, bien perfecto, pero si no contiene los elementos aceptados por el Señor, no conduce a nada. Entonces volvemos a lo mismo, se trata de hacer la voluntad de Dios. Dice versículo 9, al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca. Y dice ahí que la ira de Dios vino y que David se entristeció y se enojó al principio de cómo Dios, ¿cómo se dice? Vino y hirió en la presencia de Dios a Usa por haber extendido sus manos sobre la presencia de Dios y murió. Como vimos anteriormente, el arca debe ser tocada y no puede ser llevada por cualquier persona, sino por las personas que Dios asignó, que son los levitas. Y no puede ser llevada por una persona que está en pecado. Y no puede ser llevada en un carro nuevo. Cuando la fuerza humana opera en cualquier dirección, en cualquier reunión, sin, ¿cómo se dice?, sin la dirección del Espíritu Santo en cuanto a los asuntos divinos, en cuanto a los asuntos del reino de Dios, Dios va a ser, ¿cómo se dice?, él mismo va a quitar esa presencia, se va a hacer a un lado, va a quitar su mano y la presencia de Dios no va a estar en nuestros servicios. Y yo te digo, ¿tú quieres que la presencia de Dios se aleje? Yo creo que no, al contrario, hoy más que nunca queremos que Dios esté respaldando en todo lo que hagamos, y sobre todo públicamente y sobre todo, diría yo, en lo interior, porque
de lo interior, Dios te va a respaldar en público. Todo lo que sucede en tu interior, Dios lo va a respaldar en público. Usa no era el indicado para, ¿cómo se dice?, encargarse del arca. Seguramente su corazón tenía pecado, no lo sé. Pero como hijo de Abinadab, lo impresionante es que estuvo cerca de 20 años, cerca de lo que significaba supuestamente el arca, y nunca le cayó la peseta. Nunca se apercibió de lo importante, se mantuvo indiferente. Y yo te digo, ¿te mantienes indiferente en este tiempo? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas ante la presencia de Dios? ¿Cómo te preparas musicalmente y espiritualmente? ¿O eres de esas personas o ese músico que llega y toca y no le importa más nada? No puedes, tienes que hacer un alto. Y David aprendió la lección del manejo de, ¿cómo se dice?, de esta arca, y tomó la decisión de esperar. Y a veces como directores, como participantes de un ministerio de música, de alabanza y de adoración, tenemos que hacer un alto y revisar el corazón y decir, Señor, hay cosas que no están bien y es mejor esperar y hacernos a un lado. Cuando digo hacernos a un lado, no es que vamos a renunciar a un llamado, sino es revisar nuestras actitudes y decir, Señor, no queremos ser más indiferentes a la presencia de Dios. No hablo de la presencia de un pastor, hablo de la presencia de Dios. David era el ejemplo, es un ejemplo de temor a Dios. Él temió a Dios y dijo, de verdad, ¿cómo voy a traer el arca de Dios? Y quiso esperar. Y entonces, para terminar, la bendición le puse yo a este subtítulo, versículo 13. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trajeran a la casa de Obededón, oriundo de Gat. Fue ahí como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obededón, y el Señor bendijo a la familia de Obededón y todo lo que tenía. Obededón significa siervo de Edom, identificándose como un gentil. Dios bendijo con poder a una casa gentil y luego a los judíos. Dice la palabra de Dios que el arca es figura de Jesucristo, y dice que es la presencia de Dios entre los hombres. Los que lo recibieron, dice, a los que no lo recibieron, Él vino a lo suyo y no lo recibieron. Y los que lo recibieron eran judíos y gentiles. Pero la casa de Obededón cuidó. La casa de Obededón temió. La casa de Obededón honró la presencia de Dios. Y como resultado, ¿qué hizo? Dios la bendijo. Dios bendijo a su familia y a sus posesiones. Para terminar, dice que David hizo lo correcto en Primera de Crónicas 15:13. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como estaba establecido, pero Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Y muy alegres, dice la palabra de Dios, que tanto David como los ancianos, qué diferencia, y los jefes fueron a trasladar el arca del pacto del Señor y la trajeron de Obededón. Y Dios, dice, los ayudaba a transportar. ¿Qué tenemos aquí de aplicación para terminar? Escúchame, la responsabilidad es consultar al Espíritu Santo. La responsabilidad es consultar su palabra. La responsabilidad de orar. La responsabilidad de depender en todos los detalles, sean internos o externos. En todo lo referente a la presencia de Dios, tienes que consultar primero a Dios y Dios te va a respaldar. La presencia de Dios debe ser tu baluarte, debe ser tu guía, debe ser una honra que tú ofrezcas siempre. Debe ser cada detalle dirigido a ese Dios que mora en la adoración. Actualmente debemos de ministrar con mucha libertad, porque ya no tenemos que ofrecer sacrificios y ministramos bajo la gracia de Jesucristo, pero con Él. Cuidado de que eso no se convierta en un libertinaje y hacer de la adoración el primer lugar, y no, que Dios sea a quien de verdad adoramos en este tiempo. La adoración no se trata de nosotros,
ni se trata de complacer a los hombres, se trata de Dios. Espero que en este momento tú puedas atender a esta palabra, que te la lleves a tu corazón y que de verdad haya bendecido tu vida y que puedas hacer de la presencia de Dios un estilo de vida diariamente. Él no quiere que tú lo llames de vez en cuando y que la presencia de Dios sea como un hotel. Él quiere vivir diariamente dentro de ti, equipo de alabanza. Yo te animo, les amo, los bendigo y sé que el Señor va a ser en estos días de la presencia de Dios, va a ser una casa permanente. Les amo y los bendigo y gracias por haber estado conmigo.